Bueno, muy bien. Comenzamos, chicos, con una nueva clase. Vamos a empezar En realidad vamos a continuar con lo que veníamos viendo el lunes, que empezamos a hablar de los límites y fronteras. Recuerden que, bueno, hablamos de los tipos de límite, que podían ser geográficos, geodésicos y geométricos. Hoy lo que vamos a empezar a hacer es a ver un poquito cómo se fue resolviendo la cuestión limítrofe con los países vecinos que tenemos. Al primero que vamos a estudiar va a ser a Uruguay. Vamos a ver cómo se fue definiendo estas cuestiones limítrofes para marcar las líneas imaginarias que separan a Argentina de Uruguay. Bien, si recuerdan, en la clase pasada yo les decía que los límites se pueden resolver de diferentes maneras. Podía ser mediante un acuerdo o un tratado entre los dos países que están marcando o delimitando sus estados. Esa era la manera más pacífica para resolverlo. Y después también podríamos recurrir, en caso que no se llegue a un acuerdo, podríamos recurrir a un tercer estado. Ese era el caso del arbitraje. Y en algunos, también en algunas ocasiones puede llegar al caso extremo de una guerra entre los dos países que están tratando de marcar sus límites. Bien, hoy vamos a empezar a hablar de lo que ocurrió entre Argentina y Uruguay a la hora de marcar sus límites. Lo primero que tienen que saber es que la cuestión limítrofe entre Argentina y Uruguay se resolvió siempre a través de acuerdos y de tratados entre los dos países. No hubo necesidad de recurrir a un tercer estado, siempre fue en forma pacífica. Y la segunda cuestión que tienen que tener en cuenta con Uruguay es que ¿cuáles son los tipos de límites que nos separan con Uruguay? Son límites geográficos. ¿Por qué? Porque hay dos ríos que marcan en sí el límite entre Argentina y Uruguay. Y esos ríos son, aquí atrás tenemos el mapa de Buenos Aires y de Entre Ríos para ver la zona limítrofe más cerca con Uruguay. Tenemos entonces el Río de la Plata como accidente geográfico que va a marcar el límite entre Argentina y Uruguay, y luego continuamos a la provincia de Entre Ríos, me traslado a este otro mapa, con el río Uruguay, que es el otro accidente geográfico que me va a marcar el límite entre Argentina y Uruguay. Entonces, pasando en limpio, la cuestión limítrofe entre Argentina y Uruguay se resolvió por medio de tratados entre los dos países. Segundo, los tipos de límites que separan a Argentina de Uruguay son de tipo geográfico. ¿Cuáles son esos accidentes geográficos? Los que les mencioné recién. El Río de la Plata y el río Uruguay. Bien, vamos a comenzar a hablar en principio del Río de la Plata. ¿Qué ocurrió ahí? La cuestión del Río de la Plata, el agua del Río de la Plata se resolvió como aguas de uso común. O sea que tanto los buques uruguayos como los buques argentinos pueden circular libremente por todo el Río de la Plata, con excepción de una pequeña franja de 2 millas desde la ribera de cada país. O sea, desde 2 millas, desde la... una aclaración. ¿Por qué les digo ribera? Que la clase pasada también les mencionaba el tema de la ribera. Porque en los ríos, ya lo veníamos viendo desde primer año, no existe la costa del río. Yo les decía que la costa era del mar. En los ríos hablamos de ribera. Entonces, volviendo a lo que les explicaba recién, tenemos 2 millas desde la línea de ribera hacia adentro del río
del lado argentino que va a ser de uso exclusivo, o sea, de jurisdicción exclusiva de Argentina. Únicamente pueden navegar buques argentinos. Lo mismo va a pasar del lado de Uruguay. 2 millas desde la ribera uruguaya, que va a ser de jurisdicción exclusiva de Uruguay. O sea que solamente pueden navegar buques uruguayos. El resto del Río de la Plata pueden navegar libremente tanto buques argentinos como buques extranjeros. ¿Qué ocurre con los recursos? Porque ustedes saben que en el río obviamente hay recursos no solo de pesca, sino también puede haber recursos en el fondo del lecho del río. Bueno, con el tema de los recursos, ahí sí se marcó una línea imaginaria de límite que va a servir, o digamos que va a tener de un lado, acá se los muestro mejor en este mapa, de más cerquita. Fíjense, esta línea entre Uruguay y Argentina, esta línea del medio, es la que nos va a marcar el permiso al retiro de los recursos del río, ya sea los recursos pesqueros, como les dije yo, o los que están en el fondo del río. Esta línea nos va a marcar el límite, esa línea central. De aquel lado va a poder extraer los recursos, los buques argentinos, y de este lado el uso o el consumo de esos recursos, mejor dicho, corresponden a Uruguay. Bien, acá tenemos entonces un límite geográfico y si recuerdan de la clase pasada, yo les marcaba un límite geométrico, que lo vimos en este mismo mapa, el límite exterior que está desde Punta Rasa hasta Punta del Este. Esa línea recta nos va a definir no el límite entre Argentina y Uruguay, sino el límite del río de la Plata hacia el mar, ya sea de un lado el mar argentino y del otro lado el mar uruguayo. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Y una cosita más que me queda por comentarles con respecto al río de la Plata. Hablamos entonces, el agua de uso común, el tema de los recursos, ya dijimos, de esa línea, un lado va a ser consumen los uruguayos y otro lado los argentinos. Y otra cosita que me quedó es, a ver si lo alcanzan a ver en ese mapa, les voy a señalar, hay una pequeña isla, a ver si lo alcanzan a leer, la isla Martín García, ahí dice Isla Martín García. Esa pequeña isla, que es un afloramiento del macizo de Brasilia, el macizo de Brasilia es uno de los relieves más antiguos del mundo, de origen prehistórico, de origen precámbrico. Esa isla se encuentra de la línea imaginaria hacia el lado uruguayo, pero pertenece a nuestro país, pertenece a Argentina y es una isla que se utiliza como una reserva ecológica, para el cuidado del medio ambiente, está bajo protección y bueno, y corresponde ese territorio, les quería aclarar que es una isla que se encuentra del lado uruguayo, pero que pertenece a nuestro país. Ahora seguimos con el río Uruguay. Bien, y con respecto al río Uruguay, se utilizó tanto la línea media, acuérdense que era una de las posibilidades para utilizar en un río, se utilizó tanto la línea media entre ambas riberas, como también la línea de vaguada, la de mayor profundidad. No les voy a pedir que sepan qué tramo del río se utilizó cada uno de los criterios, simplemente para que lo tengan en cuenta, que en la parte del río Uruguay se utilizan ambos criterios, línea de vaguada y línea media. Ahora vamos a continuar y lo que sí les voy a dejar redactado, lo que quiero que
que anoten en sus carpetas, o sea, que pongan de título, en principio, cuestiones limítrofes con Uruguay, y vamos desarrollando o transcribiendo esto que yo les fui comentando.